Shammai. Tú, Marciam, adjuntarás tus libros. Ah, comprendo, comprendo. Escribía para ellos. Sí. Vamos, mañana iremos al templo. 367. El jueves prepascual. Preparativos en el Getsemaní. 23 de enero de 1946. Apenas un principio de aurora, mas ya los hombres imitan a las aves, que bullen con sus primeros vuelos y trabajos y cantos del día. La casa de Getsemaní, poco a poco, se va despertando y se ve precedida por el maestro, que regresa ya de la oración hecha en las primeras luces del alba, después de una noche entera de oración, pero no entra. Se va despertando poco a poco el cercano campo de los Galileos en la planicie del Monte de los Olivos, y gritos y llamadas van por el aire sereno, atenuados por la distancia, aunque suficientemente netos como para comprender que los píos peregrinos reunidos allí de un momento a otro van a reanudar las ceremonias pascuales interrumpidas la noche anterior. Se despierta la ciudad más abajo, empieza el clamor que la llena, superpoblada en estos días, con los rebuznos de los burritos, de hortelanos y vendedores de corderos que se apretujan en las puertas para entrar, y con el llanto, que conmovedor, de centenares de corderos que montados en carros, o dentro de bastos más o menos grandes, o simplemente a hombros, se dirigen a su trágico destino, y llaman a las madres, lloran su lejanía, sin saber que deberían llorar la vida, que tan precozmente llega a su fin. Y sigue aumentando sin cesar el rumor en Jerusalén por el ruido de los pasos en las calles y las llamadas de una terraza a otra, o de estas a la calle, o viceversa, y el rumor llega, como el de las ondas marinas, atenuado por la distancia, hasta la serena ondada del Getsemaní. Un primer rayo del sol corta el aire en dirección a una exquisita cúpula del templo, y la inflama toda, como si un sol hubiera descendido a la tierra, un pequeño sol posado encima de un cándido pedestal, pero bellísimo a pesar de su pequeñez. Los discípulos y las discípulas miran admirados ese punto de oro. Es la casa del Señor, es el templo para comprender lo que era este lugar para los israelitas. Basta ver cómo fijan en él sus miradas. Parecen ver relampaguear entre el rutilar del oro encendido por el sol, la faz de la Santísima de Dios. Adoración y amor patrio, santo orgullo de ser hebreos, aparecen evidentes en esas miradas, más que si hablaran los labios. Porfiria, que no ha vuelto a Jerusalén desde hace muchos años, vierte incluso lágrimas de emoción mientras inconscientemente aprieta el brazo de su marido, que le está señalando no sé qué con la mano, y se abandona un poco sobre él, como una recién casada enamorada de su esposo, admirada de él, feliz de ser por él instruida. Entretanto, las otras mujeres hablan quedo, casi en monosílabas, para consultarse lo que debe hacerse ese día. Anastática, todavía sin práctica y un poco ajena a este nuevo ambiente, está ligeramente separada y absorta en sus pensamientos. María, que estaba hablando con Marciam, la ve, se acerca a ella y le pasa un brazo alrededor de la cintura. ¿Te sientes un poco sola, hija mía? Bueno, hoy irá mejor. ¿Ves? Mi hijo está indicando a los apóstoles que vayan a las casas de las discípulas para advertirles que se reúnan y le esperen por la tarde en casa de Juana. Se ve que quiere hablarnos concretamente a las mujeres. Bueno, antes te habrá dado ya una madre. Es buena, ¿sabes? La conozco desde cuando estaba yo en el templo. Era una madre ya desde entonces para con las más pequeñas de las consagradas, y comprenderá tu corazón porque también ella ha llorado mucho. Mi hijo la curó el año pasado de una melancolía mortal que se había apoderado de ella después de la muerte de sus dos hijos. Te lo digo solo para que sepas quién es la que ahora en adelante te va a querer, y la que tú vas a querer. Pero te digo lo mismo que el año pasado dije a Simón cuando recibía por hijo a Marciam, que este afecto no debilite la voluntad de tu corazón de servir a Jesús. Si así fuera, el don de Dios te sería más pernicioso que la lepra,
porque apagaría en ti la voluntad buena que un día te dará la posesión del reino. No temas, madre, en lo que está de mi parte, haré una llama de este afecto, para encenderme a mí misma cada vez más al servicio del Salvador. No me grabaré con él, ni grabaré a Elisa, sino que al contrario, juntas, apoyándonos y estimulándonos recíprocamente en una santa competición, volaremos con la ayuda del Señor para sus caminos. Mientras están hablando del campo, de los Galileos, de la ciudad, de casas esparcidas por las laderas del suburbio, o quizás es un barrio que esté ligeramente fuera de la ciudad, en una de las dos vías que van de Jerusalén a Betania, y más exactamente en la más larga de las que Jesús recorre solo raras veces, empiezan a llegar discípulos antiguos y recientes. Los últimos son Felipe y su familia, Tomás solo, Bartolomé con su mujer. ¿Dónde están los hijos de Alfeo, Simón y Mateo?, pregunta Tomás, que no los ve. Jesús le responde: ya van delante los dos últimos, a Betania para revisar las hermanas de que estén por la tarde en casa de Juana. Los dos primeros a ver a Juana y a Analía, para avisarles de lo mismo. Nos encontraremos a la hora tercera en la puerta dorada. Vamos entre tanto a dar la limosna a los mendigos y a los leprosos, que Bartolomé se adelante con Andrés para comprar alimentos para ellos. Nosotros los seguiremos lentamente. Nos detendremos en el barrio de Ofel, junto a la puerta, y luego iremos donde están los leprosos. Todos, dicen poco entusiastas algunos. Todos y todas, la Pascua este año nos reúne como hasta ahora nunca había sido posible. Vamos a hacer juntos lo que serán los deberes futuros de los hombres y mujeres que trabajen en mi nombre. Ahí viene deprisa Judas de Simón, me alegro, porque quiero que esté él también con nosotros. En efecto, Judas viene jadeante. ¿Llego con retraso, maestro? Culpa de mi madre, ha venido en contra de la costumbre y de lo que le había dicho. La he encontrado ayer noche en casa de un amigo de nuestra familia y esta mañana me ha entretenido hablándome. Quería venir conmigo, pero yo no he querido. ¿Por qué? ¿María de Simón no merece acaso estar donde tú estás? Es más, lo merece mucho más que tú. Así que ve corriendo a recogerla y luego nos alcanzas en el templo en la puerta dorada. Judas se marcha sin poner objeciones. Jesús se pone en camino, delante con los apóstoles y los discípulos, las mujeres con María en el centro, detrás de los hombres. 368. El jueves pascual, en Jerusalén y en el templo, 24 de enero de 1946. No veo la distribución de comida a los leprosos de Inon, de los cuales solo oigo hablar. No creo que se hayan producido milagros entre ellos, porque Simón Pedro dice: la soledad atroz no les ha dado la gracia de creer y saber dónde está la salud. Después la ciudad los recibe por la puerta que introduce en el bullicioso y poblado barrio de Ofel. Después de algunos metros por la puerta entreabierta de una casa, aparece el improviso y jubilosa Analía, que hace un acto de veneración al maestro mientras dice: tengo permiso de mi madre para estar hasta la noche contigo, señor. ¿No se sentirá molesto Samuel? Ya no existe Samuel en mi vida, señor, y gracias sean dadas al Altísimo. Solamente me conceda que no te deje a ti, mi Dios, como me ha dejado a mí. La boca juvenil sonríe heroicamente, mientras un brillo de llanto resplandece en sus ojos castos. Jesús la mira fijamente y por toda respuesta le dice: únete a las discípulas y reanuda el camino. Pero la anciana madre de Analía, más anciana por los dolores que por la edad, se acerca a su vez muy inclinada en un saludo devotísimo y rendido y dice: la paz a ti, maestro. ¿Cuándo podría hablar contigo? Estoy muy acongojada. Enseguida, mujer, y volviéndose a los que están con él, ordena: quedaos aquí fuera, voy a entrar un momento en esta casa, y hace ademán de seguir a la mujer. Pero Analía, desde el grupo de las mujeres, reclama su atención con una sola palabra: maestro. Pero ¿cuánto hay en esa palabra? Y junta las manos al decirla como si suplicara: no temas, ten paz, tu causa está en mis manos, y también tu secreto. La tranquiliza Jesús, y luego,
Raudo entra por la puerta entreabierta. Fuera se hacen comentarios sobre este hecho y curiosidades masculinas y femeninas compiten para saber, saber. Dentro se escucha y se llora. Jesús escucha, apoyado de espaldas contra la puerta, que ha cerrado tras sí en cuanto ha entrado. Con los brazos recogidos sobre el pecho, escucha a la madre de la muchacha, que le habla de la volubilidad del novio, el cual habría aprovechado un pretexto para liberarse completamente del vínculo, de forma que Analía es como una repudiada y nunca más se casará porque ha declarado que tú no apruebas a quien después del repudio vuelve a casarse. Pero no es así. Ella es célibe todavía. No se vende a otro hombre porque de ningún hombre ha sido, y él es culpable de crueldad, y más, porque le han venido ganas de otras bodas. Pero es mi hija la que va a aparecer como culpable, y el mundo la escarnecerá. Haz algo, Señor, porque es por ti por quien sucede esto. ¿Por mi mujer? ¿En qué he pecado? No, tú no has pecado, pero él dice que Analía te ama, y finge estar celoso. Ayer noche ha venido. Ella había ido a verte, se enfureció y juró que ya no la querría por esposa. Analía, que llegó en ese momento, le respondió: haces bien, lo único que siento es que vistas la verdad de mentira o de calumnia. Sabes que a Jesús se le ama solo con el alma, pero es precisamente tu alma la que se ha corrompido y deja la luz por la carne, mientras que yo dejo la carne por la luz. No podríamos ser ya un solo pensamiento, como dos esposos deben ser. Ve, pues, y que Dios te ampare. Ni una lágrima, ¿comprendes? Nada que tocar el corazón del hombre. Mis esperanzas defraudadas. Ella ciertamente por superficialidad causa su ruina. Llámala, Señor, habla con ella, doblégala a la razón. Busca a Samuel, está en casa de Abraham, su pariente, en la tercera casa después de la fuente de la higuera. Ayúdame, pero primero habla enseguida con ella. ¿Hablar? Hablaré, pero debería ser gracias a Dios que rompe un vínculo humano que está claro que no prometía mucho. Ese hombre es voluble e injusto para con Dios y para con su novia. Sí, pero es atroz que el mundo la crea culpable y que te crea culpable a ti por el simple hecho de que sea discípula tuya. El mundo acusa y luego olvida. El cielo, por el contrario, es eterno. Tu hija será una flor del cielo. Entonces, ¿por qué has permitido que viviera? Habría sido una flor sin sufrir la lapidación de las calumnias. Tú eres Dios, llámala, hazla razonar, y luego haz razonar a Samuel. Recuerda, mujer, que ni siquiera Dios puede avasallar la voluntad y libertad del hombre. Ellos, Samuel y tu hija, tienen derecho a seguir lo que sienten que es bueno para ellos. Especialmente Analía tiene derecho. ¿Por qué? Porque Dios la ama más que a Samuel, porque ella da a Dios más amor que Samuel. Tu hija es de Dios. No, en Israel no es así. La mujer debe casarse. Es mía la hija. Sus esponsales me prometían paz para el futuro. Tu hija estaría en el sepulcro desde hace un año si yo no hubiera actuado. ¿Quién soy yo para ti? El Maestro y Dios. Y como Dios y Maestro, digo que el Altísimo tiene más derecho que nadie sobre sus hijos y que mucho va a cambiar en la religión, y de ahora en adelante podrán las vírgenes ser vírgenes eternamente por amor a Dios. No llores, madre, deja tu casa y ven con nosotros hoy. Ven ahí afuera, está mi madre y otras madres heroicas que han dado sus hijos al Señor. Únete a ellas. Habla con Analía, inténtalo, Señor. Gime la mujer entre sollozos. De acuerdo, haré como quieres, dice Jesús. Y abierta la puerta, llama: madre, ven con Analía. Las dos requeridas van presurosas. Entran. Muchacha, tu madre quiere que te diga que lo pienses más. Quiere que hable con Samuel. ¿Qué debo hacer? ¿Qué respuesta me das? Habla con Samuel si quieres. Es más, te suplico que lo hagas, pero solo porque querría que se hiciera justo oyéndote. Respecto a mí, ya sabes, te ruego que le des a mi madre la respuesta más verdadera. ¿Has oído, mujer? ¿Cuál es la respuesta?
pregunta con voz quebrada la anciana, la cual al principio de las palabras de su hija creía que ésta se hubiera vuelto atrás y luego ha comprendido que no es así. La respuesta es que desde hace un año tu hija es de Dios y el voto es perenne mientras dura la vida. Pobre de mí, ¿qué madre hay más infeliz que yo? María suelta la mano de la joven para abrazar a la mujer y decirle dulcemente: no peques con tu pensamiento y con tu lengua. Dar a Dios un hijo no es una desdicha, antes al contrario es una gran gloria. Un día me dijiste que tu dolor era el haber tenido solo una hija, porque querrías haber tenido el varón consagrado al Señor. Tú tienes no un varón, sino un ángel que precederá al Salvador en su triunfo, y te vas a considerar infeliz. Mi madre, habiéndome concebido en tarda edad, espontáneamente me consagró al Señor desde el primer latido mío que oyó en su seno, y me tuvo solo 3 años, y yo tampoco la tuve, sino en mi corazón. Pues bien, su paz al morir fue el haberme dado a Dios. Ánimo, ven al templo a cantar las alabanzas a aquel que tanto te ama, que ha elegido a tu hija como esposa. Ten una verdadera sabiduría en tu corazón. Verdadera sabiduría es no poner límites a la propia generosidad hacia el Señor. La mujer ha dejado de llorar. Escucha, luego se decide, toma el manto y se envuelve en él, y al pasar por delante de la hija suspira, primero la enfermedad, luego el Señor. Se ve que no debía tenerte. No, mamá, no digas eso. Nunca me has tenido tanto como ahora. Tú y Dios. Dios y tú. Solo vosotros hasta la muerte. Y la abraza dulcemente y le pide: una bendición, madre. Una bendición. Porque he sufrido por tener que hacerte sufrir. Pero Dios me quería así. Se besan llorando, luego salen precedidas por Jesús y María y cierran la casa, luego se ponen detrás del grupo de las discípulas. ¿Por qué entramos por aquí, Señor? ¿No era mejor entrar por la otra parte?, pregunta Santiago de Zebedeo. Porque pasando por aquí pasamos por delante de la Antonia y esperas. Ten cuidado, maestro, el Sanedrín te espía, dice Tomás. ¿Cómo lo sabes?, le pregunta Bartolomé. Basta reflexionar en el interés de los fariseos para comprender. ¿Me decís que con 1000 disculpas vienen continuamente a observar lo que hacemos? ¿Con qué finalidad, si no es buscando de qué acusar al maestro? Tienes razón, entonces es mejor no pasar por delante de la Antonia. Maestro, si los romanos no te ven, pues mejor. Y en esta razón está contenido más el asco por ellos que la solicitud por mí. ¿No es verdad, Bartolomé? ¿Qué sabio serías si quitaras de tu corazón estas miserias? Responde Jesús, que sigue de todas formas por su camino sin escuchar a nadie. Para ir a la Antonia tienen que pasar por el Sixto, donde están el palacio de Juana y el de Herodes, poco separados el uno del otro. Jonatán está en la puerta del palacio de Cusa. En cuanto ve a Jesús, da la voz a los de la casa. Sale inmediatamente Cusa y hace una reverencia. Le sigue Juana, ya preparada para unirse al grupo de las discípulas. Cusa habla. He oído que hoy estarás donde Juana. Concede a tu siervo tenerte como invitado en un banquete. Sí, con tal de que me concedas que haga de él un banquete de caridad para los pobres y los infelices. Como te parezca, Señor, ordena y haré lo que tú quieras. Gracias, la paz sea contigo, Cusa. Juana pregunta: ¿tienes órdenes para Jonatán? Está a tu disposición. Las daré cuando vuelva del templo. Veamos por qué nos esperan. Pasan poco después junto al bonito y cruel palacio de Herodes, cerrado como si estuviera deshabitado. Pasan junto a la Antonia. Los soldados observan el pequeño cortejo del Nazareno. Entran en el templo mientras las mujeres se detienen en la parte inferior. Los hombres prosiguen por el lugar concedido a ellos. Llegan así al sitio donde se presenta a los niños y se purifican las mujeres. Un pequeño grupito de gente acompaña a una joven madre y se detiene para cumplir las ceremonias del rito. ¿Un pequeñuelo consagrado al Señor, maestro?, dice Andrés, que observa la escena. Es, si no me equivoco, la mujer de Cesarea de Filipo, la del castillo.
pasó por delante de mí mientras te esperábamos en la puerta dorada, dice Santiago de Alfeo. Sí, está también la suegra y el administrador de Felipe. No nos han visto, pero nosotros los hemos visto a ellos, añade Judas Tadeo. Y Mateo añade, y nosotros dos hemos visto a María de Simón con un anciano, pero Judas no estaba. Parecía muy triste la mujer. Miraba afligida a su alrededor. Luego le buscaremos, ahora vamos a orar. Y tú, Simón de Jonás, presenta la ofrenda en el gasofilacio por todos. Oran largamente, la gente advierte claramente su presencia y unos a otros se señalan al maestro. Un breve altercado del que sobresale la nota aguda de una voz femenina hace volver la cabeza de los que oran menos recogidos. Si he estado aquí para ofrecer el hijo varón a Dios, puedo quedarme otro poco para ofrecérselo a quien le salvó para el Señor, dice la voz aguda. Y voces nasales de hombres insisten, no le es lícito a la mujer detenerse aquí, después del rito. Márchate. Me iré, pero detrás de él. Llámale entonces y vete con él. Calma, calma, dejad que la mujer hable y cuente en qué se basa para decir que el Nazareno ha salvado al niño para Dios, dice una voz despaciosa de hombre. ¿Y qué interés tienes en ello, Jonatán de Uziel? Mucho interés. Aquí hay ciertamente un nuevo pecado, una nueva prueba. Escúchame, mujer. ¿Cómo te salvó a tu hijo ese hombre? ¿Quieres decírselo a los buscadores tenaces de la verdad? Solicita con hipócrita dulzura a este fariseo que no me resulta nuevo. Sí, lo digo con gratitud. Estaba desesperada porque el niño me había nacido muerto. Soy viuda, y esta criatura es todo para mí. Él vino y le dio vida. ¿Cuándo? ¿Dónde? En Cesarea de Filipo. Soy del castillo de Cesarea. La vida habrá sido solo un repentino desmayo del niño. No, estaba muerto. Mi madre lo puede decir. Y lo puede decir el administrador del castillo. Vino y le infundió su aliento en la boca, y el niño se agitó y lloró. ¿Y tú dónde estabas? Se llamaba gasofilacio, a un recinto del templo en que los fieles depositaban las ofrendas del dinero, como será confirmado en 523.8, mencionado en Juan 8:20. Aunque las nuevas traducciones dicen lugar del tesoro, podría ser la vasta habitación bien adornada en que nos encontramos en 506.1. Continuando con el relato, en la cama el Señor acababa de dar a luz. ¡Qué horror! Anatema, impuro, sacrílego. Ahora veis si tenía o no razón al preguntar. Eres sabio, Jonatán de Uziel. ¿Cómo lo has intuido? Conozco a ese hombre, le vi violar el sábado en mis tierras de la llanura para quitarse el hambre. Vamos a expulsarlo de aquí. Vamos a decírselo a los príncipes de los sacerdotes. No, preguntémosle si se purificó. No podemos acusar sin saber. Estate callado, Eleazar. No te ensucies con una estúpida defensa. La joven Dorca, implicada en medio, causa de tanto jaleo, rompe a llorar y grita, no le hagáis ningún mal por causa mía. Pero ya algunos, exaltados, han llegado donde el Señor y le dicen, impositivamente, ven aquí y responde. Los apóstoles y discípulos están agitados de ira y de temor. Jesús sereno y solemne. Sigue a los que lo han llamado. ¿Reconoces a esta mujer? Gritan, mientras le empujan al centro del corro que se ha formado alrededor de Dorca, a la que señalan como si fuera una leprosa. Sí, es una joven viuda y madre de Cesarea de Filipo, y esa es su suegra, y ese es el administrador del castillo. Y entonces, ella te acusa de que entraste en su habitación mientras se producía el parto. ¿No es verdad, señor? No he dicho eso. He dicho que me reviviste a mi hijo, y nada más. Quería rendirte honor, y te he perjudicado. Perdón, perdón. El administrador de Filipo interviene para ayudarla y dice, no es verdad, vosotros mentís. La mujer no ha dicho eso. Y yo soy testigo y puedo jurarlo, como también que el rabí no entró en la habitación.
sino que obró el milagro desde la puerta. Calla, siervo. No, no callaré. Y se lo diré a Filipo, que venera al Rabí más que vosotros, falsos devotos del Dios Altísimo. El altercado pasa de la mujer al terreno religioso y político. Jesús guarda silencio y Dorca llora. Eleazar, el invitado justo del banquete de la casa de Ismael, dice: creo que se ha aclarado la duda y no tiene ya objeto la acusación, y que el rabí, justificado, puede libremente marcharse. No, quiero saber si se purificó después de tocar al muerto. Que lo jure por Yahvé, grita Jonatán de Uziel. No me purifiqué porque el niño no estaba muerto, sino que solo tenía dificultad para respirar. Ah, ahora te va bien decir que no resucitó, ¿eh? Grita un fariseo. ¿Por qué no haces ostentación como en Quedes? Pregunta otro. No perdamos tiempo en palabras, vamos a echarle de aquí y a llevar esta nueva imputación al Sanedrín. Un cúmulo de imputaciones. ¿Qué otra? Pregunta Jesús. ¿Qué otra? ¿El haber tocado a la leprosa sin purificarte después? ¿Puedes negarlo? ¿Y haber blasfemado en Cafarnaúm tanto que los más justos te han abandonado? ¿Puedes negarlo? No niego nada, pero no tengo pecado, porque tú, Sadoc, tú que acusas, sabes por el marido de Anastática que no estaba leprosa, tú lo sabes, Paraninfo, del adulterio de Samuel, tú, embustero, con él ante el mundo para favorecer la lujuria de un inmundo, dando el nombre de la lepra a lo que no era tal, y condenando a una mujer a la tortura que significa el ser llamado leproso en Israel, solo porque eres cómplice del marido culpable. El escriba Sadoc, uno de los que estaban en Giscala y luego en Quedes, herido en pleno centro, se escabulle sin decir nada más. Le siguen los gritos burlones de la gente. Silencio, en lugar sagrado, dice Jesús, y ordena a la mujer y a los que estaban con ella: vamos, venid conmigo a donde me esperan. Y se encamina severo y majestuoso, seguido por los suyos. Entretanto la mujer, ante las preguntas de muchos, cuenta una y otra vez, repitiendo siempre: mi hijo es suyo, y a él se lo consagro. El administrador se acerca a Jesús y dice: Maestro, he referido a Filipo el milagro. Me ha enviado para decirte que te estima. Tenlo presente en las insidias de Herodes y de los otros. Querría ver también él y oírte. ¿No vienes hoy a su casa? Te acogería con gusto, incluso en la tetrarquía. No soy ni un histrión ni un mago. Soy el maestro de la verdad. Que venga a la verdad y no lo rechazaré. Están en el patio de las mujeres. Ahí está, dicen las discípulas a María, que está preocupada por el retraso. Se reúnen. Jesús quisiera despedirse de las de Cesarea, pero ir a buscar a María, madre de Judas. Pero Dorca se arrodilla y dice: te buscaba yo antes que ella, antes que esa mujer que buscas y que es madre de un discípulo. Te buscaba para decirte: este hijo es tuyo, varón unigénito, te lo consagro. Tú eres el Dios vivo, que seas siervo tuyo. ¿Sabes lo que esto significa? Quiere decir consagrar a tu hijo al dolor, perderlo como madre y ganarlo como mártir en el cielo. ¿Te sientes con fuerzas para ser mártir en tu hijo? Sí, mi Señor, mártir me habría hecho su muerte, un martirio de una pobre mujer madre. Por ti seré mártir de forma perfecta y grata al Señor. Pues así sea, oh María de Simón. ¿Cuándo has venido? Ahora con Ananías, un pariente mío. Yo también te buscaba, Señor. Lo sé, y había enviado a Judas a decirte que vinieras. ¿No ha ido? La madre de Judas agacha la cabeza y susurra: salí inmediatamente después de él para ir al Getsemaní, pero ya te habías marchado. He venido rápidamente al templo. Ahora te encuentro a tiempo de oír a esta muchacha, ya madre, y tan dichosa. ¿Cómo desearía poder decirte sus mismas palabras, Señor, respecto a un Judas recién nacido?
lleno de dulzura, como uno de estos corderitos. Y llorando señala a los corderitos baladores, que van hacia los que han de inmolar. Se envuelve en el manto para esconder su llanto. Ven conmigo, madre. Hablaremos en casa de Juana. Este no es el sitio apropiado. Las discípulas toman consigo en medio de ellas a María, que es madre de Judas. El pariente Ananías, por su parte, se mezcla con los discípulos entre las discípulas, y entre estas también va Dorca, y su suegra, María de Alfeo, y Salomé entran en éxtasis haciendo mimos al pequeñuelo. Se encaminan hacia la salida, pero antes de llegar, he aquí que un esclavo romano trae una tablilla encerada a Juana, que la ley responde, dirás que sí, por la tarde en mi casa en el palacio. Y luego es el gorjeo de Yaya. Y su madre, al ver al Salvador, ahí está el donador de la luz, bendito seas, luz de Dios, y están rostro en tierra felices. La gente se remolina, pregunta, comprende, aclama. Y luego es el anciano Matías, el que venera y bendice, el hombre que ofreció hospedaje en la noche de tormenta a Jesús y a los suyos cerca de Yabes Galaad. Luego es el abuelo de Marciam y los otros campesinos. Jesús, después de hablar con Juana, les dice, venid conmigo, y ya se lo ha dicho a Dorca y a Yaya y a Matías. Pero cerca de la puerta dorada están Marcos de Josías, que es el discípulo apóstata, y Judas Iscariote, hablando animadamente. Judas ve venir al maestro y se lo dice a su compañero. Este, cuando tiene a Jesús detrás, se vuelve. Las miradas se entrecruzan. ¡Qué mirada la de Cristo! Pero el otro ya está sordo ante cualquier santo poder. Para oír antes, casi echa a Jesús contra una columna, y Jesús no reacciona sino diciendo, Marcos, detente, por piedad de tu alma y de tu madre. Satanás, grita el otro, y se marcha. ¡Qué horror! Gritan los discípulos. Maldícele, Señor. Y el primero en decirlo es Judas Iscariote. No, dejaría de ser Jesús. Vamos. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que se ha vuelto así? Tan bueno como era, dice Isaac, que parece como traspasado por una flecha, de lo apenado que está por el cambio de Marcos. Es un misterio, una cosa inexplicable, dicen muchos. Y Judas de Keriot. Sí, le dejaba hablar, todo una herejía, pero ¿cómo la dice? Casi te persuade, no era tan sabio cuando era justo. Debes decir que no estaba tan encadenado cuando estaba endemoniado cerca de Gamala, dice Santiago de Zebedeo. Y Juan pregunta, ¿por qué, Señor, cuando estaba endemoniado, te causaba menos daño que ahora? ¿No puedes curarlo para que no te perjudique? Porque ahora ha recibido dentro de sí a un demonio inteligente. Antes era una posada tomada por la fuerza, por una legión de demonios, pero faltaba en él el consenso de tenerlos. Ahora su inteligencia ha querido a Satanás, y Satanás ha puesto en él una fuerza demoníaca inteligente. Contra esta segunda posesión nada puedo. ¿Debería violentar la voluntad libre del hombre? ¿Sufres, maestro? Sí, son mis angustias, mis derrotas. Y si me aflijo es porque son almas que se pierden, solo por esto, no por el mal que me hacen a mí. Estando todos parados a la espera de que el camino quede libre de un atasco de gente y caballerías, forman corrillo. La mirada de la madre de Judas es de una potencia tal que su hijo le pregunta, pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Es la primera vez que ves mi cara? ¿Tú es que estás enferma? ¿Tengo que llevarte al médico? No estoy enferma, hijo, ni es la primera vez que te veo. ¿Y entonces? Entonces nada, lo único es que quisiera que no merecieras jamás estas palabras del Maestro. Yo ni le abandono ni le acuso. Soy su apóstol. Reanudan la marcha hasta que Jesús se detiene para saludar a Juana y a las discípulas que van con Juana a su casa. Los hombres todos van al Getsemaní. Podíamos haber ido todos allá, hubiera querido ver lo que decía Elisa, masculla Pedro. Lo verás, porque será hoy cuando sepa, y de mi boca, que Anastática se la confió a ella. ¿Y esta noche banquete? Sí,
Ya he dicho a Juana lo que debe hacer. ¿Y qué debe hacer? ¿Cuándo se lo has dicho? Pregunta más de uno. Lo veréis antes de dejarla. Mientras la saludaba, vamos sin demora para estar pronto en el jardín de Juana. 369. El jueves prepascual, parábola de la lepra de las casas. 25 de enero de 1946. Y en el camino de regreso hacia la casa de Juana, estando un poco aislados en medio de la gente que se aglomera en los caminos y que separa unos de otros a los componentes de la nutrida comitiva que sigue a Jesús, Pedro, que va con el maestro y con los dos hijos de Alfeo, pregunta: Ahora que podemos hablar un poco entre nosotros, Señor, ¿me dices una cosa que estoy pensando desde ayer en la noche? Sí, Simón, dime de qué se trata y te responderé. Ya desde ayer por la noche pienso en la gracia especial que concedes a Juan en Antigonio. Es muy grande esa gracia, ¿eh? Es una cosa única exclusivamente para él y la verdad es que Cíntica también merece mucho. Y en fin, hay mucha gente magnífica que merecería verte y que no te ve sino cuando está a tu lado. Nosotros, por ejemplo, que consolados nos habríamos sentido cuando nos has mandado por los caminos, y hemos atravesado momentos en que una palabra tuya nos habría sacado de la incertidumbre, pero a nosotros no vienes nunca. ¿Por qué haces esta diferencia? Concluyendo, ¿tú, Simón mío, estás un poco celoso? No, hombre, no, pero bueno, querría saber tres cosas. ¿Por qué a Juan de Endor? Si solo a él, y si no existe la posibilidad de que un día nos suceda también a nosotros. A mí, por ejemplo, que te vea milagrosamente y sepa de tu boca cómo actuar. Te respondo, a Juan, porque es un espíritu lleno de buena voluntad que no obstante tiene debilidades, más bien de tipo físico, que podrían derrumbar el edificio de su elevación a Dios que él ha construido. ¿Ves, amigo mío? El pasado, habiendo estado mucho tiempo sobre nosotros como una costra profundamente radicada, no sólo ha incidido signos indelebles, sino que deja indelebles tendencias en todos los hombres. Mira, por ejemplo, aquella casucha construida al pie del monte. Las aguas del suelo, las que corren monte abajo durante las lluvias, se han filtrado lentamente en ella, y ahora hay sol caliente, y sólo habrá durante meses. Pero el moho que ha penetrado en la argamasa estará siempre presente cual manchas de lepra. La casa ha sido abandonada por haber sido declarada leprosa. En otros tiempos menos irrespetuosos, la casa habría sido demolida según la ley, porque le ha asediado este desastre a la pobre casa. Esto ha pasado porque los propietarios no se han preocupado de disponer zanjas alrededor para no permitir que las aguas se estancaran en la base, para desviar lejos del lado que apoya en el monte las aguas que bajan. Ahora, la casa no solo es fea, sino que está minada por la humedad. Si un hombre voluntarioso se preocupara de hacer esos trabajos y luego la limpiara bien y la raspara, las paredes y todo, los cambios y adobes enmohecidos por otros nuevos, podría entonces ser usada todavía, pero de todas formas presentaría unas debilidades tales que en un terremoto sería la primera en derrumbarse. Juan ha estado durante años penetrado de los venenos del mal del mundo, ha puesto los medios con su voluntad para desterrarlos de su alma revivida, pero en la base escondida en la carne, en la parte inferior, han quedado debilidades, y el espíritu está fuerte, pero la carne es débil, y la carne se desata incluso en tempestades, cuando sus fómites se juntan con el elemento del mundo, capaces de zarandear el yo. Juan, qué remoción de partículas del pasado, por cuanto ha sucedido. Yo le ayudo en la resistencia, en la depuración, en la victoria sobre el pasado, que tiende a resurgir. Doy consuelo a su excesivo sufrimiento en la manera en que puedo, porque lo merece, porque es justo ayudar a una voluntad santa que sufre el asalto de toda la iniquidad del mundo. ¿Te convences? Sí, maestro, y solo te muestras a él.
Jesús sonríe mirando a Pedro, que a su vez le mira desde abajo y parece un niño observando la cara de su padre. Responde, no solo a él, también a otros que están lejos, construyéndose su santidad fatigosamente y solos. ¿Quiénes son? No es necesario saberlo. Santiago de Alfeo pregunta, ¿y a nosotros, por ejemplo, cuando estamos solos y a saber cuánto, atormentados por el mundo, no nos vas a ayudar con tu presencia? Tendréis al Paráclito con sus luces. De acuerdo, pero yo no lo conozco, y creo que no lo lograré jamás. No lograré jamás comprenderle. Tú es otra cosa, diré, oh el Maestro, y te preguntaré lo que hay que hacer con la seguridad de que eres tú, dice Pedro, y termina, el Paráclito, demasiado excelso para este pobre pescador. ¿Quién sabe lo difícil que habla y lo ligero que es? Un soplo que pasa. No sé si alguno se dará cuenta siquiera. Yo necesito un buen meneo, un grito para que mi cocota se despierte y pueda entender. Pero si te me apareces tú y te veo, y entonces, prométeme, o mejor a todos, prométenos, que te nos vas a parecer también a nosotros, pero así, de carne y sangre, que se te vea bien y se te oiga mejor. Y si lo hiciera para regañar, no importa, al menos, ¿verdad vosotros dos? Al menos sabríamos lo que tendríamos que hacer. Los dos hijos de Alfeo asienten. Pues os lo prometo a pesar de que creedlo, el Paráclito sabrá hacer que vuestras almas le entiendan, pero iré yo a deciros, Santiago, haz esto o aquello. Simón Pedro, no está bien que hagas esta otra cosa. Judas, fortalécete para estar preparado para esto o para aquello. Muy bien, ahora estoy más tranquilo. Y ven a menudo, porque yo estaré como un pobre niño desamparado que no hará sino llorar y hacer cosas no buenas. Y casi Pedro ya se echa a llorar desde ahora. Judas Tadeo pregunta, ¿no podrías hacerlo para todos desde ahora? Quiero decir, para los que dudan, para los culpables, los desleales, quizá un milagro. No, hermano, el milagro hace mucho bien, especialmente el milagro de ese tipo, cuando se da a tiempo y en lugar oportuno a personas no maliciosamente culpables. Dado a personas maliciosamente culpables, aumenta su culpabilidad porque aumenta su soberbia. Toman el don de Dios como una debilidad de Dios que les suplicaría a ellos, a los orgullosos, permitir amarlos. Toman el don de Dios como producto de sus grandes méritos. Se dicen a sí mismos, Dios se humilla conmigo porque soy santo. Entonces es la ruina completa, la ruina, por ejemplo, de un Marcos de Josías, y con él de otros. Ay de aquel que entra por este camino satánico. El don de Dios se transforma en el veneno de Satanás. Ser agraciado con dones extraordinarios constituye la prueba más grande y segura del grado de elevación y de voluntad santa en un hombre. Muy frecuentemente el hombre se embriaga de ello humanamente y de espiritual pasa a ser toda humanidad y luego baja y se hace satanicidad. Y entonces, ¿por qué los concede Dios? Sería mejor que no los concediera. Simón de Jonás, ¿para enseñarte a andar tu madre te tuvo siempre entre pañales y en brazos? No, me ponía en el suelo y me soltaba. Pero te caerías, ¿no? Una infinidad de veces. Bueno, y mucho más, porque yo era que ya desde pequeño tenía pretensiones de actuar por mí mismo y de hacer todo bien, pero ahora ya no te caes. Estaría bueno. Ahora sé que subirme al respaldo de una silla es peligroso. Sé que pretender usar los desagües para bajar del tejado al patio es un error. Sé que querer volar desde la higuera hasta dentro de la casa como si fuéramos pájaros es cosa de locos. Pero de pequeño no lo sabía. Y lo que es un misterio es que no me matara. Pero poco a poco fui aprendiendo a usar bien las piernas y la cabeza. Entonces Dios ha hecho bien, dándote piernas y cabeza, y tu madre dejándote aprender sufriendo en ti las consecuencias, ¿no? Claro está. Lo mismo hace Dios con las almas. Les da los dones, y como una madre, advierte y enseña, pero luego cada uno debe razonar por sí mismo sobre cómo usarlos. ¿Y si es un deficiente mental?
Dios no da los dones a los deficientes mentales. A estos los ama, porque son infelices, pero no les da aquello de cuya posesión no tendrían conciencia. Pero si se los diera, ¿los usarían mal? Dios los trataría según su realidad, es decir, como a personas incapaces y por tanto sin responsabilidad. No los juzgaría. ¿Y si uno es inteligente cuando los recibe y luego se vuelve necio o loco? Si es por enfermedad, no es culpable de no usar el don recibido. Pero uno de nosotros, por ejemplo, Josías u otro, más le valdría no haber nacido. Mas así se separan los buenos de los malos. Operación dolorosa, pero justa. ¿Qué decís de bueno? ¿Nada para nosotros? Preguntan otros apóstoles que, dada la anchura de la calle, pueden reunirse con Jesús. Hablábamos de muchas cosas. Jesús me ha dicho una parábola sobre la lepra de las casas. Luego os la digo, responde Pedro. De todas formas, qué supersticiones, dignas de aquellos tiempos. Las paredes no cogen lepra. Los antiguos ignorantes se aplican a vestidos y a paredes y propiedades animales. Cosas ridículas y que nos hacen ridículos, dice con aires de sabio Judas Iscariote. No son como dices, Judas. Bajo la apariencia que era como era necesaria para las mentes de aquel tiempo, hay una finalidad grande formada por santas previsiones, como muchos otros preceptos del viejo Israel, preceptos orientados a la salud del pueblo. Conservar sano a un pueblo es deber de los legisladores, es honrar a Dios y servirle, porque el pueblo está constituido por criaturas de Dios. No se le debe desatender de la misma forma que no se desatiende ni a los animales ni a las plantas. Las casas definidas leprosas no tienen lepra, es verdad, pero tienen defectos de construcción y de ubicación que las hacen malsanas y que se manifiestan con las manchas definidas. Lepra de las paredes, con el paso del tiempo, se hacen no solo malsanas para el hombre, sino peligrosas porque están expuestas a una fácil derrumbación. Por eso bien prescribe la ley y ordena abandonarlas y reconstruirlas, e incluso destruirlas si, una vez reconstruidas, vuelven a aparecer enfermas. Hombre, pero un poco de humedad, ¿qué va a hacer? Se seca con braseros, y la humedad no aparece externamente y el engaño aumenta. La humedad aumenta por dentro y mina, y un buen día se derrumba la casa y sepulta a sus habitantes. Judas, Judas, mejor tener excesiva vigilancia que ser imprudentes. Yo no soy una casa, eres la casa de tu alma. No dejes que en la casa se filtre el mal y corroa. Vigila por la incolumnidad de tu alma, vigilad todos. Vigilaré, maestro, pero dime la verdad. ¿Estás impresionado por las palabras de mi madre? Esta mujer está enferma, ve fantasmas, tengo que llevarla al médico. Cúramela tú, maestro. La consolaré, pero tú eres el único que puede curarla, calmando su congoja sin fundamento, créeme, señor. Mejor así, Judas, mejor así. Pero tú, con una conducta cada vez más justa, trata de anular esa congoja. Si ha surgido, habrá habido algún motivo. Anula incluso el recuerdo de ese motivo, y tu madre y yo te bendeciremos. Maestro, ¿temías que me pusiera de acuerdo con Marcos de Josías? No temo nada. Ah, bien, porque yo trataba de convencerle. Creo que era mi deber. Ninguno lo hace. Yo tengo celo por las almas. Ten cuidado de que no te ocurra un mal, dice Pedro bondadosamente. ¿Qué quieres decir? Dice Judas agresivo. Nada más esto. ¿Qué pasa tocar algo que quema? Hay que coger algo que aísle. ¿Qué en nuestro caso? ¿Qué? ¿Una gran santidad? Si yo no la tengo, ¿no es verdad? Ni tú ni yo ni ninguno de nosotros. Por eso podríamos quemarnos y quedar marcados. ¿Y entonces quién se va a ocupar de las almas? Por ahora el maestro. Después, cuando según la promesa tengamos los medios para poder hacerlo, nosotros. Pero yo quiero actuar antes. Nunca se trabaja demasiado pronto para el Señor. Creo que lo que dices está bien, pero también creo que el primer trabajo para el Señor lo tenemos que hacer nosotros. Ir a predicar santidad a los otros antes que a nosotros mismos. Eres egoísta, en absoluto. Sí,
No. Empieza la discusión. Interviene Jesús. Pedro tiene razón en buena parte. Tú también tienes un poco de razón, porque la predicación se debe apoyar sobre los hechos. Por eso, santificarse para poder decir, haced lo que digo, porque es justo. Y esto apoya lo que dice Pedro, pero también el trabajar en los espíritus de los demás sirve para formar los propios, porque nos obliga a mejorarnos para no ser objeto de observaciones por parte de los que se hayan de convertir. Mas ya hemos llegado a la casa de Juana. Vamos a entrar a gozar del amor, de contarnos entre los obreros del Señor y a predicar con los hechos el tiempo futuro. 370. El jueves prepascual, en el convite de los pobres, en el Palacio de Cusa, 26 de enero de 1946. Pasa a esta casa y a todos los presentes es el saludo de Jesús mientras entra en el vasto vestíbulo muy fastuoso que está todo iluminado a pesar de ser de día, y no son superfluas las lámparas, y es que, si bien es cierto que es un día, no es menos cierto que afuera hay un sol cegador, en las calles y en las fachadas blancas de cal, mientras que aquí, en este amplio, pero sobre todo largo corredor, vestíbulo que debe cortar toda la casa, desde el sólido portal hasta el jardín, cuyo verde lleno de sol aparece allá, en el fondo, y aparece lejano por un juego de la perspectiva, debe haber habitualmente una penumbra, que para quien viene de afuera, cegados sus ojos por el intenso sol, es sombra completa. Por eso, Cusa se ha preocupado de que las grandes y numerosas lamparillas de cobre repujado, fijadas a distancias constantes en ambas paredes del vestíbulo, estén todas encendidas, y también la lámpara central, un cuenco grande de alabastro rosa, en que están incrustados en el roso leve del alabastro diáspros y otras lascas preciosas y multicolores que por la luz encendida adentro resplandecen como si fueran estrellas proyectando un arco iris sobre las paredes pintadas de azul oscuro, sobre las caras, sobre el suelo de mármol veteado, y aparecen como si menudas estrellas se posaran en las paredes y en los rostros y en el suelo, menudas y móviles estrellitas multicolores, porque la lámpara ondea levemente debido a la corriente del aire que recorre el vestíbulo, y los tornasoles de las lascas preciosas cambian continuamente de posición. Pasa a esta casa, repite Jesús mientras se adentra y va bendiciendo sin cesar a los criados, que le hacen una profunda reverencia, y a los invitados, asombrados de estar allí reunidos en contacto con el rabí en un palacio principesco. Los invitados, el pensamiento de Jesús se delinea claramente, el convite de amor querido por él en casa de la buena discípula. Es una página del Evangelio traducida en acción. Son mendigos, tullidos, ciegos, huérfanos, ancianos, jóvenes, viudas, con sus pequeñuelos agarrados a los vestidos o que maman la escasa leche de su desnutrida madre. La riqueza de Juana ya ha proveído a sustituir los vestidos harapientos con vestidos modestos pero limpios y nuevos. Mas, si las cabelleras ordenadas como oportuna medida de aseo, y si los vestidos limpios dan a estos desdichados a quienes los criados alinean o sujetan para llevarlos al sitio de un aspecto ciertamente menos miserable del que tenían cuando Juana dispuso que fueran a recogerlos a los callejones y a los cruces, a los caminos que conducen a Jerusalén, a aquellos lugares en que su miseria se celaba, abochornada o se exponía en busca de limosnas, si ello es así, por el contrario, resultan todavía visibles las penalidades en las caras de las debilidades y en los miembros, las desventuras, las soledades en las miradas. Jesús pasa y bendice. Cada infeliz recibe su bendición. Si la derecha está levantada bendiciendo, la izquierda baja a acariciar temblorosas y canas cabezas de ancianos, o de inocentes cabecitas de niños. Recorre así hacia arriba y hacia abajo el vestíbulo, para bendecir a todos, incluso a los que entran mientras ya está bendiciendo. Y todavía harapos se esconden con miedo y empacho en un rincón hasta que los criados, con modos corteses, los llevan a otro sitio para ser lavados y vestidos con ropa limpia, como los que han llegado antes que ellos. Pasa una joven viuda con su nidada de niños. ¡Qué miseria!
el más pequeño completamente desnudo y envuelto en el velo desgarrado de su madre, los más grandecitos solo con lo indispensable para salvar la decencia, solo el mayor, un jovencito flaquísimo, lleva un vestido que puede llamarse tal, pero como contrapartida va descalzo. Jesús observa esto, llama a la mujer y dice, ¿de dónde vienes? De la llanura de Saron, Señor. Le vi, ya me ha llegado a la mayoría de edad. He tenido que acompañarle al templo. Yo, porque ya no tiene padre, y la mujer llora. Quedó ese llanto mudo de quien ha llorado demasiado. ¿Cuándo se te ha muerto tu marido? Ha hecho un año en el Sabbat, hacía 2 lunas que estaba encinta, y traga los sollozos para no causar una turbación curvándose toda hacia el pequeñuelo. ¿El niño tiene entonces 8 meses? Sí, Señor. ¿Qué hacía tu marido? La mujer susurra tan bajo que Jesús no entiende, se inclina para oír diciendo, repite sin temor. Mi marido trabajaba como herrador en una forja, pero se enfermó mucho porque tenía heridas que supuraban, y termina con una voz bajísima, era un soldado de Roma. Pero tú eres de Israel. Sí, Señor, no me arrojes de tu presencia como impura, como hicieron mis hermanos cuando fui a implorar piedad después de la muerte de Cornelio. No tengas esos miedos. ¿Qué haces ahora como trabajo? Soy criada, si me aceptan, espigadora, batanera, bato el cáñamo, hago de todo para el pan de estos. Leví ahora va a ponerse a trabajar en el campo, si le aceptan, porque es bastardo de raza. Confía en el Señor. Si no hubiera confiado, me habría matado con todos ellos, Señor. Ve, mujer, nos veremos aún. Y le saluda. Juana, entre tanto, se ha acercado y está arrodillada a la espera de que el maestro la vea. Él efectivamente se vuelve y la ve. Pasa a ti, Juana, me has obedecido a la perfección. Obedecerte es mi alegría, pero no he sido la única que te ha procurado la corte como tú querías. Cusa me ha ayudado con todos los modos, y Marta y María también, y Elisa, quien ha mandado a los criados por lo necesario, y ayudar a los criados míos a reunir a los invitados, quien, ayudando a las siervas y a los siervos de los baños a limpiar a los bien amados, como tú los llamas, ahora con tu permiso, voy a dar a todos un poco de comida, para que no desfallezcan mientras esperan las viandas. Sí, sí, como quieras. ¿Dónde están las discípulas? En la terraza superior, donde he dispuesto que se preparen las mesas. ¿He pensado bien? Sí, Juana. Arriba estarán tranquilos y también nosotros. Sí, yo también he pensado lo mismo. Y es que además en ninguna sala habría podido preparar para tantos, y no quería hacer separaciones para no crear celos y dolor. Las personas desgraciadas tienen una sensibilidad, es más, una dolorabilidad tan aguda, son toda una llaga, y basta una mirada para hacerlo sufrir. Sí, Juana, tienes alma compasiva y comprendes que Dios te recompensa tu piedad. ¿Hay muchas discípulas? Todas las que están en Jerusalén, pero, Señor, yo quizás he pecado, querría decirte una cosa en secreto. Llévame a un lugar solitario. Van los dos solos a una habitación. Por los juguetes que hay diseminados por todas partes, se intuye que es el lugar de juegos de María y de Matías. Entonces, Juana, mi señor, sin duda he sido imprudente, pero el gesto me ha venido tan espontáneo, tan impetuoso. Cusa me ha regañado, pero la verdad es que ya ha venido al templo un esclavo de Plautina, con una tablilla. Ella y sus compañeras preguntaban si era posible verte. He respondido, sí, por la tarde en mi casa, y vendrán. ¿He hecho mal? No por ti, por los demás, por los que son enteramente Israel, y no amor como tú. Si he faltado, repararé como convenga. Pero es que deseo tanto que el mundo entero te ame, que no he parado a pensar que en el mundo solo tú eres perfección y demasiados pocos tratan de parecerse a ti. Has hecho bien. Hoy os predico a todos vosotros con las obras, y en el futuro, una de las cosas que habrán de hacer los que creen en mí, será el que entre los creyentes en Jesús Salvador haya gentiles donde están los niños. Por todas partes, Señor, sonríe Juana, ya tranquilizada, y termina, la fiesta los exalta y corren de un lado a otro como pajarillos felices.
Jesús la deja, vuelve al vestíbulo, hace un gesto a los hombres que estaban con él y se encamina hacia el jardín para luego subir a la amplia terraza. Una alegre laboriosidad